Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. En el día de hoy veremos precisamente qué son las funciones en Python. Y cuando no le dicen en la vida real funciones, ¿uno a qué lo asocia? Bueno, por allá cuando uno está en el colegio o hasta en la universidad, dependiendo de la materia que uno estuviera viendo, le enseñaban que había una función evaluada en x más 2. ¿Qué significaba esto realmente? Significaba que para unos valores de x, ¿cierto? Valores de x, esta función devolvía un valor. O sea, esto era lo que devolvía. ¿Y eso qué significa? Eso significa que esa x eran entradas a la función y el resultado era la salida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo decía, ve, esa función evaluada en 2 era literalmente 2 más 2 igual 4. Significaba que la función ante la entrada 2 pues hacía 4. También existían funciones supuestamente que sin importar el x siempre valían 4. Entonces, esas eran funciones que no importaba qué entrada tenía o hasta se consideraban sin entradas porque eran constantes, ¿cierto? O sea, eran constantes en el tiempo. Entonces eso significaba que más que una entrada siempre devolvían era un resultado. También habían funciones que dependían de muchas variables, digamos x, y, z. Y aquí teníamos x al cuadrado, más y, más 2z, más 4. Y claro, cuando uno le ponían a hacer operaciones con eso era algo más complejo, pero si a uno sencillamente le decía, ve, evalúe la función en 2, 1, 3. Pues uno qué hacía, pues aquí reemplazaba 2 al cuadrado, más 1, más 2 por 3, más 4. Entonces le decía, bueno, entonces esto daba 4, 5, acá 6, 11, 15. Listo. Esa era la función evaluada en eso. O sea que sin importar las entradas, siempre teníamos unas salidas. Bueno, en Python puede pasar algo similar a las funciones. No es que sea así tan enredado como esto de acá, de hecho esto es sencillo, ¿cierto? Y evaluar una función es muy fácil, solo era reemplazar el valor y ya sumar. Bueno, las funciones en Python también son muy útiles, pero nos sirven para algo muy especial. Imaginémonos por un momento que nosotros tuviéramos lo siguiente. Bueno, estas son las funciones, ¿cierto? Pues imaginémonos por un momento que nosotros tuviéramos lo siguiente. Ve, vamos a hacer el tema siguiente, vamos a... Tengo un for. Ese for lo único que va a hacer es mostrar un elemento de la lista. Entonces nosotros vimos que eso se podía hacer así, por elemento en la lista, y aquí sencillamente print elemento. Y esto pasa al comienzo del código, nos piden, ve muchachos, por favor muestren la lista. Entonces listo, nos trajimos este pedazo de código y lo hacemos. Por acá siguen un montón de líneas de código y luego nos piden, ve, volve a mostrar esa lista después de los cambios que le hiciste. Pues toca copiar y pegar ese for ahí abajo y volverlo a hacer. Listo. Luego llega y dice, ve, y yo ya no tengo una lista que se llama lista, sino que tengo una cuestión que se llama nombres y contiene la lista de los nombres de los estudiantes. Entonces ahí uno dice, entonces voy a volver a copiar y pegar esta porción de código cuantas veces me toque crear esto. Eso no tiene sentido. Y ahí es que crearon las funciones. Las funciones pueden tener entradas o no. Son de la siguiente estructura. Tenemos def, que indica que estamos definiendo una función. Acá, nombre de la función, por convención no empieza con mayúscula los nombres de las funciones, sino en minúscula, nombre de la función.
Y aquí adentro irían las entradas de la función y aquí el entonces. Entonces, ¿qué puede ser a las entradas de la función? Por ejemplo, puede ser una lista. Entonces aquí yo llegaría a decir, iría for elemento en la lista, haga lo siguiente, print elemento. Entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Estamos definiendo una función que se llama nombre f, ¿cierto? Y que recibe de entrada una lista y a la final lo que hace es mostrar en pantalla la lista. ¿Cómo se puede ejecutar esa función? Pues sencillamente uno dice nombre f y ahí adentro le puedes ingresar cualquier lista, digamos nombres, si tuviéramos una lista de nombres. Y miren que pese a que no se llama igual, él lo que va a hacer es evaluar esta función en nombres. Entonces, nombres pasa a ocupar el nombre de esa lista, ¿cierto? Y ya sencillamente pues imprimiría eso en pantalla. Entonces, si yo por allá en unas líneas en un futuro necesito mostrar otra lista, digamos, qué sé yo, edades, pues solo sería llegar nombre guión F y evaluado en edades y haría exactamente lo mismo. Muchachos, eso ahorra código y también ahorra tiempo, porque sinceramente si logramos hacer las cosas bien, pues veremos cómo pasamos de tener un código bien largo a tener códigos más comprimidos e independientes. Para colmo, muchachos, hay algo muy útil y es que las funciones yo las puedo independizar en un archivo y luego cuando en otro archivo necesite la función, sencillamente referenciarme a ese sin necesidad de volver a copiar la función acá. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo es ese cuento de las funciones en Python? Entonces vamos a nuestro código. Vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a abrir donde estábamos nosotros trabajando. Entonces aquí vamos a crear sencillamente un nuevo archivo que le vamos a llamar funciones.py para que allí trabajemos el día de hoy. Entonces hagamos lo primero, creemos una función. Vamos a crear primero funciones sin entradas, funciones con solo una entrada y funciones con varias entradas y vamos a ver cómo es que juega esto. Vamos a ver funciones que no devuelven nada, funciones que sí devuelven algo y también cómo es esto. A la final en la descripción del video tendremos no solo el código que vamos a analizar acá, sino que también ejercicios que podemos hacer para ver qué tal estamos y seguir refinando esas cualidades de desarrollo. Entonces comencemos. Entonces, como aprendimos, def. Entonces primero, funciones sin entrada. Entonces, ¿cómo es una función sin entrada? Sencillamente es cuando yo quiero hacer algo. Por ejemplo, supongamos que cuando yo estoy ejecutando un código, siempre se me une una línea con otra y yo lo que quiero es que al menos quede algo de este estilo. Digamos, si yo imprimo acá, hola, y aquí abajo copio, ¿cómo está? Pues las líneas quedan así juntas, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si yo quisiera que esto quedara en medio de como una especie de marco? Por ejemplo, ahí le estoy diciendo que imprima 60 numerales. Entonces miren que aquí quedan los numerales. Y si yo quisiera abajo poner otra vez el marco, pues tocaría así. Entonces miren que en ese código se repetiría mucho pues esa instrucción de print y demás, ingresándole la cuestión. Y entonces sería bueno como llevar esto a una función para no estar haciendo esto mismo. Entonces vamos a hacer una función que me cree sencillamente ese marquito que queremos hacer de numerales
y no va a requerir de ninguna entrada por ahora. Te vamos a poner de line design. Recuerden que este nombre lo escogemos nosotros. Uno lo puede haber puesto Pepito y funcionaba también. ¿Qué va a hacer line design? Y sencillamente lo que va a hacer es print y va a imprimir los 60 numerales. Listo. ¿Cómo utilizo la función? Aquí sencillamente la definimos, no la estamos usando. La función se utiliza pues llamándola y abriendo y cerrando paréntesis indicando que se va a ejecutar. Como esta no tiene ninguna entrada, pues ahí ya terminamos. Si le damos play, miren que ahí generó lo mismo. Comparemos exactamente, tratemos de hacer lo mismo de arriba. El hola, ¿cómo estás? Encerrado en un marco, pero ya utilizando nuestra función. Miren cómo queda. Queda exactamente igual que la anterior, pero con una diferencia. Aquí no me tocó como desarrollar, copiar print, comillitas, numeral, por 60. No, sencillamente line design y ya line design tenía eso por dentro. ¿Cómo que nota? Eso está muy bacano, ya podemos trabajar con eso. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos utilizar funciones con varias entradas? O desde una. Primero aprendamos con una entrada. Supongamos que yo quiero crear una función igualita a line design, pero que yo le pueda editar cuántos numerales quiero ver. Ahí siempre va a mostrarse exacta. Pero supongamos que yo quiero que muestre un número que yo quiera, cantidad de numerales como yo quiera. ¿Cómo se haría? Bueno, entonces se define la función. Una regla muy interesante es que las funciones no deberían llamarse iguales. Entonces, como esta va a ser diferente a la que hicimos allí, vamos a poner line design y como le vamos a dar una cantidad, ¿cierto? Entonces le voy a poner set de cantidad por ahora, ¿cierto? Que sabemos que tiene una cantidad que nosotros le podemos ingresar. Entonces hay que llamar cantidad. Y allá adentro pues vamos a hacer exactamente el mismo print y vamos a hacer también pero en este caso no por un número estático, sino por cantidad. Esto significa que como tal la función en este momento me debe recibir una variable de entrada que se llame esa cantidad. Si le damos aquí ejecutar debe dar error porque en este momento nosotros no le hemos dado como tal la entrada a esa función. En ningún momento le hemos dado esa entrada. De hecho, miren lo que sale acá. Line design tiene un argumento requerido que no está y es cantidad. Si aquí ya le damos 12, le damos play, funciona. Ahora, nosotros también podríamos tener que por defecto fuera, digamos, 2. Entonces, cuando no le ingresemos nada, pues él va a tomar el defecto que sería 2, ¿cierto? Y cuando no, pues va a mostrar los 12. Entonces, así también se configura por defecto cuántas numerales debería tener. Listo. Esto se pone bueno porque ahora viene una pregunta. ¿Qué hacemos si tiene varias entradas? Supongamos que yo quiero hacer una función que lo que va a hacer es utilizar sumar y restar, multiplicar y dividir. Entonces vamos a hacer la función de suma y sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Def sumar. ¿Y qué va a sumar? Un valor 1 que me ingresen con un valor 2. Muy bien. No siempre las funciones son solo mostrar. En ocasiones, las funciones ejercen operaciones y a la final devuelven un resultado. Por ejemplo, si aquí le doy return, estoy diciendo que me devuelva un valor. ¿Qué valor me va a devolver sumar? Pues en este caso valor 1 más valor 2.
Eso sería lo que me volvería a sumar. Pero si nosotros vemos Line Design y como tal el Line Design C no tienen return, eso significa que están devolviendo nada, none. De hecho, si yo le diera print a lo que ellos están devolviendo, print line design, una vez se ejecuta, me iría a aparecer none, ¿sí ven? Porque esas funciones no están devolviendo nada. Cosa diferente que si le damos print a sumar, esa sí nos debería retornar algo. Miren que si le damos aquí print sumar 2,2, pues debería dar 4. Y eso en efecto es lo que está pasando. Entonces tenemos funciones que devuelven cosas y tenemos funciones que no devuelven nada. Muy bien. Esta función también se estallaría si nosotros pues aquí ingresáramos 0,0, perdón 0,0 no, si ingresáramos nada. Miren que se estallaría porque dice que tiene dos valores requeridos. Recuerden que podemos poner por defecto un valor. Pues, no he ingresado nada, entonces 0. Eso se puede hacer. Muy bien. Entonces ya vimos que las funciones pueden tener, tener o no tener argumentos, pueden retornar o no valores, ¿cierto? Pero pueden mostrar también cuestiones que lo pongamos a hacer. ¿Cómo haríamos con estos conocimientos que estamos empezando a adquirir con funciones para crear con estas funciones, por decirlo así, una calculadora? Pues podríamos llegar y literalmente copiar y pegar, pero en este caso sería restar, en este caso valor 1 menos valor 2, multiplicar sería pues multiplicar esos dos valores y dividir, que sería pues sencillamente dividir los valores. Entonces si a esto le damos a sugerencia, cuando nosotros vemos multiplicar, si nosotros multiplicamos 0 por 0, se estalla el mundo. Entonces sería bueno pues decir que por defecto multiplicar vaya a 0,1, ¿cierto? Y lo mismo para la división para que no vayamos a tener 0 dividido 0, que eso sería pues terrible, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como tal ya definidas nuestras funciones. Ahora, les cuento algo. Uno podría hacer una función que se llamara calculadora y que esa función como tal hiciera la operación de sumar, restar, multiplicar, dividir y que pidiera de entrada otra función. Es decir, que yo puedo tener funciones dentro de otras, ¿cierto? O que utilizan otras. Ya vamos a definir una función que se llame calculadora. ¿Qué va a pedir? Va a pedir la acción, va a tener también el valor 1 y el valor 2. Esta solo quiero que me muestre en pantalla lo que logra hacer, entonces no le voy a poner un return, sino directamente print. Y que va a poner acción evaluado en valor 1, como valor 2. Si todo anda bien, yo podría usar entonces calculadora y mire que adentro puedo ingresar sumar y luego lo que quiero sumar. Entonces miren que aquí me mostró 2. Y es muy interesante. Bueno, de hecho pongámosle aquí nuestro line design, estrenemos nuestro line design. Voy a ponerle aquí a 30 numerales para saber que vamos ahí. ¿Cierto? Vamos acá. Entonces aquí dice, listo, medio 2. ¿Qué pasó ahí? Esta función pedía de entrada una acción que al poner acción evaluado pues se entiende que acción debería ser como tal una función. Ahora, nosotros podemos utilizar restar, multiplicar, dividir de la misma forma y así no tendríamos que estar dando print, tal evaluada, sino que ahí directamente podríamos obtener la cuestión. Vamos a poner 1 entre 2, pues da .5. Si ponemos multiplicar 73 por 77
da 5621 y aquí lo tenemos, 5621, y también tenemos pues la posibilidad de darle ya decimos dividir, faltaría restar, que ahí nos va a dar -4. Muy bien, ya, qué excelente. Con esto aprendimos cómo funcionan como tal estas instrucciones en Python, ¿cierto? Estas funciones, como vimos, pueden ser sin entrada, con entrada, pueden ser sin salida, como estas dos, y también pueden ser con salida. Ve qué curioso, print, abre y cierra paréntesis y adentro le ponemos que va a mostrar y aquí tal cual, entonces print, ¿qué es? Print es una función. Entonces ya entienden que cuando estamos utilizando print realmente estamos utilizando una función. Entonces ya con esto tenemos suficiente material para hacer los ejercicios que están en la descripción para que por favor lo hagamos y ahí también están sus respectivas respuestas.